Buenos días, muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes una vez más. Esta semana que el Señor nos da, pues hemos tenido un fin de semana que el Señor nos ha dado con su bendición. Hemos podido saludarnos y hemos podido orar y cantar pues compartir la palabra del Señor en la iglesia y también en los grupos pequeños, en las células. Gracias le damos al Señor por eso. Y hoy, pues, martes, eh, que es 7 de octubre, ya vamos avanzando en el mes de octubre del 2025. Dios les bendiga. Me da un gusto poder acompañarlos y que usted también al mismo tiempo me acompañe en este estudio de la palabra. Nos acompañamos mutuamente mientras usted quizás se prepara para salir a trabajar o mientras va de camino al trabajo también o mientras toma un refrigerio durante el día o durante el tiempo que usted tenga para ver o quizá ya de regreso a casa. Bueno, Dios le bendiga y lo acompañe donde quiera que va, siempre con cuidado, por favor. Y bueno, hoy nos corresponde estudiar la segunda parte de Hechos capítulo 2. Vamos bastante despacio porque son varios versículos que nos toca analizar y son muchas cosas que debemos platicar. La primera sugerencia es que usted pueda leer el capítulo. Seguramente ya leyó el capítulo la semana pasada del 1, Hechos 2 del 1 al 14, y ahora nos corresponde estudiar la segunda parte del 14 al 47. Entonces son varios versículos ahí, son 33 versículos diría yo que hay, que incluyen el primer mensaje de Pedro a la iglesia. Ese mensaje, pues un mensaje precioso, es el primer mensaje que él predica. La semana pasada estudiamos que estaban en el aposento alto y pues el Espíritu Santo descendió. Vimos acerca de la diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, que el bautismo es cuando el Señor nos llena de su presencia, claro, y nos incluye dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, nos da la bienvenida a la iglesia. Hablamos del tema de la iglesia, no voy a repetir lo que ya hablamos la semana pasada, está subido ahí el video para que usted lo pueda ver y analizar. Y luego, entonces, ahora empieza a predicar y y se identifica a quién está predicando. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. Muy bien. Ya le he dicho desde el capítulo 1, me vengo enganchando con algunos temas interesantes, pero es que a mí me sorprende cómo de veras las mentiras se predican, se tuercen de la palabra de Dios y eso no es correcto. Leamos e interpretamos de acuerdo a lo que está ahí en la palabra del Señor. Este mensaje están en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Había mucha gente. Se recuerda que empezaron a hablar en varias lenguas, en varios idiomas. Dijimos que hay lenguas humanas y angélicas. Todos los que estaban ahí de diferentes partes del mundo les entendieron hablar en su propio lenguaje. Entonces ese fue un milagro impresionante, el mensaje. Varias teorías se han dado cómo fue que Pedro predicó ese mensaje si no había equipo de sonido, si se convirtieron 3,000 personas al final. Ya le dije el resultado de este pasaje. Pero pues usted es conocedor de la palabra, sabe lo que sucedió. No habían equipos de sonido, no habían pantallas, no habían televisiones y eso. Quizá todos los discípulos iban repitiendo ese mensaje, dicen. Pero lo cierto del caso es que todos los escucharon hablar en esas lenguas. Entonces, los que estaban en el aposento alto eran 120 personas y los que se convirtieron fueron 3,000. Entonces, ese mensaje tuvo que haberse dado así en la calle, digamos, en la plaza pública. Y fue dirigido a todos los que estaban allí, pero específicamente a los judíos. Y luego más adelante dice israelitas y bueno, por ahí los identifica él, hay un propósito. Pero lo interesante de este mensaje del apóstol Pedro es que predica acerca de Cristo. Entonces todos los que predicamos debemos aprender a predicar acerca de Cristo, no de predicar nuestras cosas, propias cosas, no de predicar incluso nuestros gustos políticos, no de predicar de cosas que nos encantan a nosotros nada más, sino que predicar la palabra de Dios tal como está escrita, número uno, y número dos, también predicar a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado, como lo vamos a ver aquí en este mensaje. Si usted ya leyó el versículo 14 al 47, el mensaje de Pedro,
Y si no lo ha leído, pues al terminar este video quizá lo puede ver, lo puede escuchar como usted lo prefiera hacer, de acuerdo a si usted lee o escucha la Biblia. Tenemos esas facilidades en este tiempo. Entonces, prediquemos a Cristo siempre. Siempre prediquemos a Cristo. Ese va a ser el mensaje que da vida. No predicamos nuestra propia vida porque nosotros no nos estamos predicando ni promoviendo nosotros personalmente. El fin de semana fue un fin de semana de apreciación pastoral, pues agradezco el aprecio que me han mostrado, qué bueno, pero eso es eso, aprecio nada más. Pero usted no tiene que predicar de mi persona o si yo no estoy, el culto no estuvo bueno o cosas así. No, agradezco el aprecio y agradezco ahí todas las muestras de aprecio, pero nosotros lo que tenemos que predicar siempre va a ser a Cristo, acuérdese de eso, siempre. Y si hay un lugar, una iglesia o videos que usted mira donde se exalta a la persona como tal, pues la verdad que no está bien, no está correcto, porque aquí Pedro incluso no se puso a exaltarse él mismo. Después ya le he explicado de la iglesia católica romana, dice que Pedro fue el primer papa y un montón de casos. Aquí yo no veo en ningún momento que Pedro dice que es el primer papa y que tendrá sucesores y nada de eso. Entonces es importante aprender a ver la palabra de Dios y tener un corazón para recibirla y desechar todas las mentiras que hemos aprendido durante todo nuestro bagaje en tratar de ser como conocer al Señor y vivir nuestro cristianismo. Entonces ahí el versículo 22 vuelve a hablar, lo vamos a ver, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales, como Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Muy bien. Entonces ahí está otra vez. Primero les dijo varones judíos, ahora le dice varones israelitas. Otra vez, ¿a quién les está hablando? A ese grupo de personas de esa parte del mundo que estaban en ese momento. Esto está sucediendo en Jerusalén. Obviamente ese sería el contexto geográfico. Y les habla de Jesús, entonces, y les predica de Jesús. Y ese es el punto. Ve que Pedro aquí no empieza a decir, ay, que Israel, que Génesis 12, que ustedes tienen que bendecir y tienen que bendecir el estado político de Israel. No, empieza a predicar a Cristo. Yo les digo una cosa, Israel es un país lindo como lo es El Salvador, como lo es Guatemala, precioso, como lo es Colombia, como lo es cada uno de nuestros países, Venezuela. Eso es un país. Ujú, perfecto. Yo no le voy a venir a predicar aquí de Guatemala, no le voy a venir a predicar aquí de Colombia, no le voy a venir a predicar de Venezuela. No, son países. Y esos países, si las personas que viven en esos países no se convierten a Cristo, entonces no entrarán al reino de los cielos. Entonces es totalmente erróneo decir que el Israel político que hoy conocemos es el pueblo de Dios. Ese es un Israel político, nada más y usted investigue más acerca de eso, porque no solo se trague las mentiras que muchos pastores lo dicen y lo dicen. De hecho, hasta tienen el nombre, banderas así en sus iglesias y todo, pero ese es solo producto de una cuestión política que se ha venido dando desde un poquito antes de 1948, pero ve cómo se engancha uno en esos temas, porque pero hay tanta mentira que se oye en las redes y por todos lados un país que está matando gente. Entonces, le dicen a uno, entonces usted está a favor de los enemigos políticos de Israel. Yo no estoy a favor de que hayan matanzas, hermanos. Nosotros a paz nos ha llamado el Señor. Eso es importante que lo sepamos y no puede ser que se nos nuble la visión y la mente de amor, del amor al prójimo, que eso es lo principal. Eso es muy importante. Entonces, recuerden, exaltemos siempre a Cristo, no exaltamos a ningún país político, por muy lindo que sea mi país de origen, precioso, que lo amo y lo bendigo. Tengamos cuidado con eso. Bueno, hay otras cosas importantes que se mencionan por ahí. Vamos a ver si las podemos analizar o mencionar. En el versículo 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol o en el Hades. Entonces hay una referencia interesante al infierno también. El Hades en este caso se refiere al lugar de los muertos, pero en otros pasajes de la Biblia se refiere al infierno como tal. Em,
dato interesante también, porque eh, otra corriente pesada en nuestro tiempo y Latinoamérica, que es los testigos de Jehová, ellos dicen que no hay infierno y tienen toda su teoría ahí de que no hay infierno y que no hay infierno. Y bueno, la palabra de Dios sí dice que hay un infierno, pero solo para que vean cómo esas tendencias y solo porque ellos evangelizan mucho, caminan mucho por las calles, tocan muchas puertas, venden y regalan mucha literatura, pues no quiere decir que sea cierto. Mucho cuidado con eso. Aquí hay referencias al Salmo 16, que son salmos mesiánicos también. Quizá en otro momento, cuando estemos estudiando los salmos, vamos a ver que hay salmos mesiánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay salmos que David habló, pero él estaba hablando de Jesús y se cumplió todo ese salmo que él escribió, digamos, o cantó o dijo, se le fue revelado a David muchos años antes en lo que Jesús iba a pasar. De hecho, Jesús le llaman Jesús el hijo de David. Recuerdan eso, ¿no? Entonces hay pasajes interesantes aquí que yo los he subrayado, yo he puesto para compartir con usted. Ahora, del versículo 30 al 32, aquí se pone seria la cosa. Miren, del 30 al 32 dice, sigue predicando Pedro a Cristo, dice esta sección, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, de David, ¿no? En cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al ungido, al Mesías, para que se sentase en su trozo. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Muy bien, una referencia ahí a lo que le acabo de explicar. Versículo 32. Este Jesús resucitó, a este Jesús resucitó Dios, versículo 32, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que es exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido por el Padre la promesa del Espíritu Santo que ha sido derramado entre vosotros. Muy bien. Entonces aquí sigue predicando a Cristo, sigue explicando de Cristo y qué es lo que sucedió. Y todos ellos entienden porque le está haciendo referencia a su misma literatura de los salmos. Quizá nosotros tendríamos que estudiar un poquito más los salmos para entender a cabalidad a qué escritura se está refiriendo Pedro, pero pues todos los que están ahí ya se conocen los salmos, es parte de la literatura de ellos y para ellos tiene sentido. Y les dice, bueno, ustedes, todo el mundo estaba esperando al Mesías, ¿no es cierto? De hecho, ya le he dicho en otros pasajes también, y usted lo puede saber, que los israelitas sería el nombre correcto de decirlo. Los judíos están esperando todavía a su Mesías. De hecho, quieren levantar un tercer templo. Ustedes han escuchado esa bulla. Mucha gente, muchas iglesias y todo, también hasta mandan allí sus ayudas para que se levante un tercer templo. Y ya les dije que nosotros somos la iglesia es el tercer. Nosotros somos el. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Aquí está el templo, lo dice la escritura, pero hay que estudiarlo, claro, pero como no lo dice todo el montón de predicadores, a veces uno quizá no lo puede entender, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nosotros ya no estamos esperando un Mesías, porque el Mesías ya vino, se llama Cristo Jesús y Él mora en nuestros corazones. Aleluya. Es importante que podamos recibir y aprender todo eso directamente de la palabra de Dios. Llegamos al versículo 36 y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Quién? Toda la casa de Israel. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Mesías. Ya no tienen por qué estar buscando el Mesías. El Mesías llegó y no lo reconocieron. Juan 1:12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es muy importante estos versículos sencillos, ni siquiera tenemos que hacer un gran análisis. ¿Quién mató al Señor Jesús? ¿Quién lo crucificó? Hmm. ¿Quién fue? Según dice aquí Pedro, la palabra de Dios, toda la casa de Israel, a quien vosotros crucificasteis. Entonces, em, ¿qué hacemos con el pueblo de Israel? Entonces, el bendito pueblo político de Israel, ¿qué hacemos con él? Si él crucificó, si ese pueblo crucificó a Cristo, si ese pueblo fue
el que lo hizo. Entonces, es otro pueblo el que crucificó a Cristo y es otro pueblo el que está ahora, el pueblo político. Lo explicamos en el video anterior. Con la venida del Espíritu Santo, empieza la iglesia. Al pueblo de Israel lo conocemos que es el pueblo de Dios, ¿no? Según Génesis 12. En ti serán benditas las naciones, todos los que te bendigan te bendecirá. Ok, es al pueblo de Dios, es al pueblo de Dios, no un estado político, es al pueblo de Dios. Pues eso lo quiero dejar bien claro y no importa quién otro con acento español como sea, se lo diga y se lo grite con toda autoridad, es el pueblo de Dios. El que bendiga al pueblo de Dios será bendito y el que maldiga al pueblo de Dios será maldito. Es el pueblo de Dios. En Hechos 2 entonces, cambia del pueblo político al pueblo espiritual y empieza la iglesia, es el tiempo de la iglesia, les dije la semana pasada, es el nacimiento de la iglesia. Ahora todas las promesas se cumplen en la iglesia, todo el Nuevo Testamento va a hablar de eso. Por eso es que los judíos, hábleles del pueblo, del Nuevo Testamento, y lo van a quemar al Nuevo Testamento y a usted también, ¿eh? Lo van a hacer perseguido también, cual palestino. Entonces, no les conviene escuchar esto. Entonces no reciben la palabra de Dios. Si no se arrepienten, no van a ser salvos. Punto. Em, y esa es la lucha que tiene todo el Nuevo Testamento y les dice ahora de dos pueblos hizo un solo pueblo, que es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Nada, usted no tiene que hacerse, no tiene que hacerse de ningún país político para ser el pueblo de Dios. Bueno, creo que ya repetí eso a la saciedad. Espero que ese punto esté claro. Ahí, por ahí escriban en los comentarios. Sí, hermano, ya vimos eso, ya lo recibimos, ya lo entendemos. Es difícil, pero se acepta. No importa cuántas voces siga escuchando. Seguimos allí, dice el versículo 37. Obviamente cuando Pedro les dice eso, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué vamos a hacer? Ellos entendieron el mensaje, fíjense, y ellos sí se arrepintieron porque esa palabra los atravesó. De la misma manera que esta palabra les atraviesa mucho, pero estos siguen, esos muchos siguen nada más peleando y vociferando que uno es antisemita o cosas así. No, hermanos, nosotros estamos al favor del pueblo de Dios. Ya sabe usted quién es el pueblo de Dios, ¿verdad? No es ningún país político, es aquellos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, porque aquí predicamos a Cristo resucitado, a Cristo Jesús, al Mesías. Entonces fueron atravesados por esas palabras y entendieron y dijeron, ¿qué debemos hacer? Bueno, Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y seréis incluido dentro del verdadero pueblo de Dios, entre el pueblo espiritual, pues que eso es lo que estamos predicando, el pueblo de Dios. Así que si usted ya se ha convertido, yo le animo en el nombre de Jesús que tome el siguiente paso, que es ser bautizado, como manda el Salvador. Es importante bautizarse y no el bautizo que le hicieron de pequeñito, donde no le preguntaron si usted quería realmente tomar la decisión de seguir a Cristo o no, sino un bautizo donde usted conscientemente testifica que es discípulo del Señor y que ahora en adelante va a vivir de acuerdo a sus principios. Ese tipo de bautizo. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Bueno, las cosas no han cambiado mucho desde ese tiempo para acá, aunque el cristianismo ha hecho un pacto grande y pues hay muchas personas que hemos sido salvas en este tiempo, en estos 2000 años de historia del cristianismo, pero la generación sigue igual de perversa. Nosotros podemos ver, basta chequear un poquito las redes sociales y ver lo que está pasando para ver que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, para ver cómo está la generación. Lo malo que muchas iglesias también y predicadores han sido envenenados con eso y tenemos que tener cuidado con eso. Por eso nosotros sigamos predicando la palabra, sigamos, hermanos, allí estudiando la palabra del Señor tal y como está escrita y que el Señor de veras nos la revele, ¿no? Y que podamos tener un corazón para recibir la palabra del Señor. Y si hay cosas que usted está escuchando aquí que regularmente no escuchaba, pues tenga la suficiente entereza de tener ese pensamiento crítico y decir, vamos a evaluar, vamos a seguir leyendo la Biblia y vamos a ver qué es lo que explica Dios acerca de estas cosas. Muy bien, llegamos al versículo 42. Qué lindo este versículo 42 también. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles
Bueno, versículo 41, me salté este. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, entonces se convirtieron estas personas, que bueno, pero a continuación entonces, empezaron a perseverar. Si usted se ha convertido al Señor, ahora lo que le corresponde también es perseverar, no cuando pueda, no cuando tenga ganas, no cuando le dé el schedule, la agenda, sino que esta es una disciplina que nosotros tomamos de perseverar. Así que yo le invito a que persevere, lo invite ahí a nuestra iglesia. Es una iglesia linda, preciosa. Si usted está en el área acá de la ciudad de Chantilly, pues puede venir y estar con nosotros y ya conoce, pues ya sabe para dónde dirigir sus pies a cada actividad que tenemos. Y bueno, hay que perseverar, hermanos. Les animo a perseverar en el nombre de Jesús y uno lo tiene que hacer por el mismo gusto de tener comunión con los hermanos, como dice aquí. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que son las enseñanzas de la palabra de Dios. También, ¿qué más hacían? Am, en la comunión unos con otros. Es importante el compañerismo y el apoyo con otras personas, con otros hermanos que tengan acá esas amistades. Y partiendo el pan también, partimos ahí un refrigerio, traemos algo para compartir. Es importante tener esa vida en comunidad, es muy importante. Tenemos diferentes costumbres y por ahí nos vamos adecuando cada uno con la otra, ¿no? Pero es lindo crecer en esa comunión. Entonces ahí es donde el Señor envía comunión, envía bendición y cada día el Señor, dice al final, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay otra cosita que quiero mencionar también. Ah, Dice que versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa palabra común, todas las cosas, no sé si le recuerda algún otro sistema político y sí lo quiero mencionar porque el común, como comunismo, sería eso, ¿no? Como la izquierda y que nos vendieron mentiras por mucho tiempo, otras cosas, porque aquí estamos destruyendo con la verdad de la palabra del Señor todas las mentiras que nos ha dicho, que incluso adecuaron la Biblia a sus objetivos nada más políticos. Me estoy refiriendo específicamente a la teología de la liberación que conocimos a partir de 1969 y 70 en Latinoamérica, que nos envenenaron las iglesias y seminarios con eso también. Y hay una diferencia clara en el comunismo político y lo que menciona aquí la Biblia, que tenían en común todas las cosas. En primer lugar, la diferencia más clara es que el comunismo político o el socialismo político es impuesto, mientras que el bíblico nace del corazón, nace de un encuentro personal con el Señor. Ningún comunista le gustó predicar la palabra del Señor, más bien que no les gustaba que la Biblia fuera predicada, quemaban Biblias o no dejaban que hubiera libertad de religión. En cambio, la vida en común que menciona acá la palabra del Señor era precisamente un cambio que Cristo había hecho en su corazón. Así que era un cambio espiritual, no era un cambio político. Y la razón por la cual ellos daban sus propiedades y todo para un bien común era porque Cristo había hecho la obra en su vida. No es porque alguien los estuviera obligando. Si en tu iglesia te obligan a dar cosas, eso no es correcto, eso no es bíblico, porque eso nace del corazón y de la voluntad tuya, que tú gentilmente dices, yo quiero colaborar con esto, yo veo que mi iglesia es bonita, está invirtiendo bien, está mandando estudiantes al seminario, estamos creciendo en esto, el otro, bueno. Hay gastos y yo colaboro. Es algo voluntario, no es algo impuesto. Entonces, el problema con el comunismo político o socialismo político es que el Estado va creciendo como un gordo, 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 gordo y quiere quitarle de todo al pueblo, le quita uno para darle a otro, pero lo expropia y eso por ley, obligado. Y el sentido común nos dice que las cosas obligadas no sirven. Bueno, ya basta. Creo que se hizo bien el punto ahí claro de esa diferencia, porque algunos toman estos pasajes también para decir que la Biblia apoya esos movimientos ideológicos políticos.
y al igual que el estado político que le he venido hablando claramente desde el capítulo 1, esto tampoco es cierto. La verdad de la palabra de Dios debe ser predicada, Cristo debe ser predicado. Y Cristo lo que hace es lo que decía el apóstol Pedro. ¿Qué haremos? Le preguntaron. Bueno, arrepiéntanse. Arrepiéntanse es un cambio totalmente de adentro hacia afuera. Y eso es lo que hace Cristo en nuestros corazones. Si alguien quisiera arrepentirse en esta hora, pues estamos en un buen tiempo. Usted puede decirle nada más, Señor Jesús, en esta hora reconozco que te necesito, te abro las puertas de mi corazón, te pido perdón por los pecados que he cometido, pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y acéptame como uno de tus hijos y de ahora en adelante quiero perseverar aquí en la doctrina, quiero perseverar en la palabra de Dios, quiero perseverar en la comunión también, quiero seguir asistiendo a la iglesia, a mi grupo familiar pequeño, a mi grupo que es donde tenemos comunión con los hermanos. Bendíceme en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Y ya con esa sencilla oración, usted es parte del pueblo del Señor y le animamos a que siga adelante en ese camino, que se congregue y que no deje de congregarse y que persevere en la obra del Señor. Bueno, terminamos aquí con el capítulo 2 y la próxima semana estaremos analizando el capítulo 3. Am, Permítame un momento y oro por usted, bendigo su vida, oramos todos juntos y nuestras actividades, lo que tenemos, los planes que tenemos para esta semana, que el Señor esté en medio de ellos, ¿no? Que Él esté en el centro, que estemos nosotros en el centro de la voluntad de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de meditar tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de estos versículos. Señor, bendice a mis hermanos, que ellos con qué pasión y con qué amor leen, Señor, la palabra del Señor. Ahora nos correspondió Hechos capítulo 2 de los versículos 14 al 47. Señor, en el nombre de Jesús, bendice esta lectura. Señor, que esa palabra quede en nuestro corazón y que cumpla la obra para la que fue enviada. Bendice a cada hermano, por favor. Bendice a aquellos que tienen peticiones de salud, que seguimos orando, Señor, por estas personas que te están pidiendo un milagro. Oramos, Señor, para que tú hagas un milagro allí, que se cumpla la palabra de Hechos 2, que muchas señales y maravillas serán hechas por mano de mis hermanos ahí apóstoles, que en este tiempo todavía tú sigues siendo Dios y sigues haciendo maravillas. Por favor, que sean sanos, te lo pedimos. Por favor, en el nombre de Jesús, ponemos todos esos planes que tú has puesto en nuestro corazón, Señor, pidiendo dirección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, abundantemente. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar allí. Recuérdense dar un like, un comentario, un compartir, algo para que esta palabra siga caminando. Dios les bendiga. Les amo en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.